Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. La tarea en casa de Cornelio se había cumplido, y Pedro regresa a Judea, donde será cuestionado por romper normas judaicas, lo cual había incomodado a los judíos creyentes en Yeshua, pero la respuesta de Pedro provocará una reacción inesperada en ellos. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Hola, muy buen día familia, a todos los que nos ven en México y en otras partes del mundo. Somos la familia Aguilar Ruiz, estamos muy contentos de compartir este tiempo con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro servicio de hoy. Bienvenidos hermanos, ahora te pido que me acompañes a orar por este tiempo. Bendito eres tú, Padre, Rey soberano del universo. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos una vez más en tu nombre, para escuchar la porción de tu palabra para el día de hoy. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor, quien nos va a compartir de tu palabra. Gracias, Padre eterno. En el nombre precioso de tu amado Jesús Salvador te lo pedimos. Amén. Bienvenidos. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Solo tú eres digno.
juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, preso de sangre. Jesús por mí pagó el precio. Libre, esclavo por amor, preso de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Acompáñanos a leer Proverbios capítulo 23, versículos del 15 al 25. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegra el corazón. Mis entrañas se regocijarán, cuando tus labios hablen cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, más bien en todo tiempo permanece tú en el temor del Señor, porque ciertamente hay un porvenir, y tu esperanza no será frustrada. Escucha tú, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón en el camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el dormitar hará vestir harapos. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Adquiere la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Mucho se alegra el padre del justo,
El que engendró a un hijo sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócense la que te dio a luz. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso redención, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso redención, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén,
disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hola familia, ¿cómo están? Nos da gusto que sigan con nosotros aprendiendo de la historia bíblica y de la palabra de Dios. Vivimos desde hace mucho días muy apresurados. Los sistemas de este mundo están absorbiendo nuestro tiempo y el estudio profundo de la Escritura ha sido secuestrado por estos tiempos agitados. ¿Cómo es que sucedió esto? Hoy es muy común que a muchos no les guste el estudio verso a verso de la Escritura, ni de palabras. No les gusta estudiar en contextos lingüístico, histórico y cronológico, porque en la mayoría de los casos la vida agitada que tienen les ha impedido tener ese deseo. Y debido a estos tiempos acelerados, la atención de los creyentes en las congregaciones se corta o es débil, y el interés por escuchar la palabra de Dios ha sido afectada. Pero también la enseñanza bíblica ha sido sujetada y normada a lo que muchos llaman apologética. Es decir, hubo hombres que sujetaron las verdades bíblicas a argumentos o justificaciones elocuentes y las convirtieron en doctrinas, poniéndoles la etiqueta de inmutables, de tal manera que a los sedientos han cerrado las corrientes de agua viva y a los hambrientos han ocultado el pan de vida, privándolos de la revelación de Dios y de los privilegios del pueblo de Dios. Y si alguno no está de acuerdo, lo echan fuera. Y así muchos han sido alejados del pueblo de Dios para colocarlos en denominaciones diferentes, de acuerdo con la doctrina que más se les acomode o le convenga a cada uno. Dice así en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y Mateo 15:8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. El corazón de muchos está alejado de Dios por una valla de doctrinas de hombres que esconden la verdad. Por ejemplo, no comer cerdo es una verdad bíblica, pero hubo hombres que enseñaron que Yeshua abolió esa verdad y que ahora eres libre de comerlo. Y decretaron esa enseñanza como doctrina, haciéndolo inmutable. Y esto ha sido así durante muchos años, de tal manera que ahora la defensa es a favor de dogmas, doctrinas y tradiciones de hombres, y la búsqueda de la verdad ha sido bloqueada. Pero gracias a Dios y por su misericordia, muchos han reconsiderado el mandamiento, aunque les ha costado mucho trabajo desaprender y entender, después de haber abrazado doctrina de hombres durante mucho tiempo. Tuvieron una lucha en su mente, pero han sido enseñados y convencidos por el mismo Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué empecé con esto? Bueno, la semana pasada vimos la historia de Pedro y Cornelio. Pedro había entrado a casa de un gentil, lo cual estaba prohibido hacer. Las razones eran varias, pues los gentiles practicaban idolatría, comían lo que no era debido, practicaban adulterios, hechicerías, borracheras, bestialismo, etc. Era comprensible que un judío no debiera entrar en casa de un gentil por temor a contaminarse. Recordemos lo que aquella voz le dijo a Pedro en Hechos 10, 13 al 15. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y recordemos lo que Pedro le dijo a Cornelio, a su familia y amigos, cuando entró a su casa, en Hechos 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El hecho de que aquella voz le dijera: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le enseñaba a Pedro que el hombre está en una condición profana, común, pero no inmunda. Nota que aquella voz no le dice: no le llames inmundo. Dios había creado al hombre limpio, apto para estar en su presencia, pero en algún momento se profanó y se hizo común. Y esa condición le había hecho inapropiado para presentarse delante de Dios. En la norma rabínica, en los tiempos de los apóstoles, estaba descrito que los gentiles eran comunes e inmundos, pues eran sospechosos de inmundicia y abominaciones. Y era razonable. Así que Pedro, como judío, había sido enseñado que los gentiles, aparte de comunes, eran inmundos. Pero Dios le estaba mostrando que no es así. Todo hombre era común, no inmundo, y Dios limpiaba al que quería, es decir, lo hacía apropiado para estar en su presencia. Consideremos Levítico 13:8. Dice: y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Ese es el caso de los que tenían enfermedades de la piel. El sacerdote revisaba la llaga y si veía que la erupción había cundido en la piel, lo declaraba inmundo, no porque él fuera inmundo en sí, sino porque se había contaminado de inmundicia, y por eso se declaraba inmundo, es decir, en condición inmunda. El hombre no es inmundo en sí mismo, pero puede contaminarse con lo inmundo y estar en condición de inmundo. Esa era la lucha de Pedro en su mente y de los que lo acompañaron, pero no solo de ellos. Abre pues tu Biblia en Hechos 11 y leamos lo que pasó después de la experiencia con Cornelio y de haberse quedado ahí unos días. Hechos 11, 1 al 3 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Mientras Pedro estaba en Cesarea, en Judea había llegado la noticia a los apóstoles y los demás discípulos de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, es decir, el evangelio de Yeshua. Ahora, para seguir, permíteme aclararte dos cosas escritas en los versículos 2 y 3. Primero,
La frase los que eran de la circuncisión es un término coloquial para referirse a los judíos que, en este caso, son judíos creyentes en Yeshua. Segundo, la frase hombres incircuncisos se refiere a los no judíos, es decir, a los gentiles. Bien, había llegado el momento de que Pedro regresara a Judea. Y cuando llegó allá, se ve envuelto en una disputa con los que eran de la circuncisión, quienes también, como Pedro, están acostumbrados a las normas rabínicas de su tiempo. Pero no le cuestionan diciendo, ¿por qué compartiste la palabra de Dios y bautizaste a hombres incircuncisos? No, hubo dos acciones de Pedro que causaron un conflicto cognitivo en ellos. Y la pregunta que le hacen revela su incomodidad en el asunto. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La pregunta es honesta. Todo judío sabía que juntarse o acercarse a un gentil era abominable. Esta prohibición estaba centrada en la protección del pueblo judío, para no contaminarse con las costumbres y conductas paganas de los gentiles, y para mantener puras sus propias tradiciones y costumbres. Así que, para un judío, entrar en la casa de un gentil representaba conformar una relación, una sociedad, y comer con ellos representaba entrar en una comunión, como establecer lazos de amistad o hermandad. Y eso era abominable para todo judío. Esto nos deja una lección fuerte, porque no hay problema de que recibamos la palabra de Dios y cantemos alabanzas y nos bauticemos y demos ofrendas y diezmos. Pero en mi bolita de amigos de primera no deseamos a los de segunda. Y al revés también hay ese mal. Se nos olvida que el amor de Dios es tanto para unos como para otros. Y Dios no hace diferencia con sus hijos. Santiago 2, 1 al 9 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. En tu grupo de mujeres, de varones, de jóvenes, de adolescentes, ¿hay alguno que no has integrado solo porque sientes antipatía? ¿Te has acercado al que está apartado para invitarlo a tu grupo, sin importar su condición social y económica? Y si es un creyente que pasará la eternidad adorando y sirviendo a Dios contigo, ¿no es mejor hacerlo juntos practicando desde ahora? Así que, cuando nos sentemos a la mesa, cuando tengamos tiempos de comunión, no hagamos bolitas apartadas. Acércate a todos, por lo menos para saludar y preguntar, ¿cómo estás? Cuando tengamos una visita o un invitado, no pienses, alguien se encargará de atenderla. Somos varios. Acércate tú y hazle sentir en casa. Y si te es posible, invítale a comer y preséntala a otros. Trabajemos en eso. Bien, veamos la respuesta de Pedro ante el cuestionamiento de los que eran de la circuncisión, los judíos creyentes. Hechos 11, 4 al 10 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Pedro empieza contándoles su experiencia al tener una visión, diciéndoles que veía algo parecido a un lienzo que, atado de las 4 puntas, descendía del cielo, y sobre el lienzo animales de todo tipo que eran comunes e inmundos, y también que una voz le decía: Pedro, mata y come, y que su respuesta fue no, porque ninguna cosa común o inmunda había comido jamás. Antes de responder por qué entró y comió con los gentiles, Pedro cuenta la verdad de cómo llegó a ese extremo de entrar y comer en la casa de Cornelio. Por supuesto, este inicio refleja que Pedro comprende el sentir y el pensamiento de ellos. Pedro entiende la incomodidad o molestia de ellos, pues su reacción hubiera sido la misma si alguno de ellos hubiera hecho lo mismo. Y lo entiende porque hasta hace poco, él también, como ellos, estaba acostumbrado a las normas que el judaísmo les había impuesto y que hasta entonces ellos seguían. En este punto era necesario preguntarse: ¿por qué creemos lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos? Salmo 119, 34 dice: Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Pedro y los judíos que habían creído en Yeshua querían cumplir y obedecer de todo corazón las instrucciones del Señor. De eso no hay duda. Pues Yeshua dijo en Juan 14:15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Yeshua no son distintos a la Torá, a la ley que se le dio al pueblo por medio de Moisés, pues él mismo dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Por tanto, debemos andar como él anduvo, fieles a la Torá. Juan 15:10 dice: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos de Dios requiere entendimiento. Los judíos creyentes en Yeshua ahora debían evaluar si las tradiciones, costumbres y mandamientos del judaísmo estorbaban a los propósitos de Dios. Pero tengamos cuidado, no todas las tradiciones y costumbres del judaísmo estorban los mandamientos de Dios. Así que solo aquello que estorbara al propósito divino y que ellos nunca cuestionaron a la luz de la Torá debía ser removido. De la misma manera, nosotros debemos cuestionarnos. Lo que hemos venido creyendo y obedeciendo son tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres que estorban al propósito de Dios. ¿Por qué hay tanta antipatía hacia la ley de Dios si sabemos que es buena, agradable y perfecta? Recordemos que obedecer la ley no salva, sino que es la evidencia de que somos salvos. Así que, ¿nos conformaremos con doctrinas de hombres que se oponen abiertamente a los mandamientos de Dios, a la santidad? Es pues necesario evaluar si estos mandamientos de hombres se contraponen a los propósitos del Señor. Yeshua nos da un ejemplo de esto. Mateo 9, 9 al 13 dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yeshua se sentó con publicanos y pecadores, pero no para comer inmundicias o para participar de sus pecados, sino para llamarlos al arrepentimiento, y no por ello se contaminó. Nota algo importante: Pedro entró en casa de un gentil, pero no para participar de comer inmundicias o participar en pecado.
Pues, ¿quién era Cornelio? Sí, un gentil, pero no un gentil que practicaba idolatría, inmundicia, hechicerías o cosas semejantes. Era un gentil que buscaba de todo corazón a Dios, que era piadoso y temeroso de Dios. Eso nos indica que con toda seguridad Cornelio practicaba los mandamientos de Dios. Y no importaba que él fuera un centurión romano. Pues ya desde los tiempos de Juan el Bautista vemos a soldados romanos buscando al Dios de Israel. Lucas 3, 14 al 16 dice: también le preguntaron unos soldados a Juan el Bautista, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que mientras tengas oportunidad y a donde te indique el Espíritu que vayas, ve y comparte la palabra de Dios. Llama al arrepentimiento a cuantos puedas, pero ten cuidado de no contaminarte, ni entres en lugares de dudosa reputación donde se practica abiertamente el pecado. Como podemos ver, Juan profetizó que Yeshua, el que venía atrás de él, bautizaría en el Espíritu de santidad y fuego. Y ese tiempo había llegado, no solo para los judíos, ahora también para los gentiles. Sigamos leyendo la explicación de Pedro. Hechos 11 al 14 dice: y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La defensa de Pedro es con verdad, hablando claro y con 6 testigos, quienes lo acompañaron y entraron a la casa de un varón gentil. Y les dice que aquel varón tuvo una visión donde un ángel le mandó que fueran por un tal Simón, que era Pedro, y que él le hablaría palabras para hacer salvo Cornelio con toda su familia. Ese es el punto de los judíos. Pedro dice: entramos a la casa de un varón, el cual era gentil. Qué importante es no hacer las cosas solos. Pedro fue a casa de Cornelio acompañado de 6 varones. Y es que si Dios te manda a hacer algo, bueno es que no lo hagas solo. Procura la compañía de hombres sabios y que aman a Dios, de buen testimonio, para que todo asunto conste delante de testigos fieles. El Señor siempre tuvo testigos para dar testimonio de sus obras. Por ejemplo, Deuteronomio 29, 2 y 3 dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y Yeshua dijo en Juan 15, 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que, si el Señor, que no tenía necesidad de testigos, tuvo a bien ser acompañado para hacer lo que le fue mandado, nosotros también. No busquemos hacer las cosas solos. Pedro está haciendo bien las cosas, ¿cierto? Pero aún hay más en su defensa. Leamos. Hechos 11, 15 y 16 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y este es el punto más crítico. No se había escuchado antes que los gentiles recibieran al Espíritu de santidad. Los que habían recibido el Espíritu eran judíos, cuando fue el día de Pentecostés, allá en el capítulo 2 de Hechos.
Esto parecía otro día de Pentecostés, con la diferencia que ahora el Espíritu repartía lenguas sobre los gentiles. Pedro contó lo sucedido, respondiendo a la pregunta hecha por los judíos, pero les dirá algo que los hará reflexionar. Leamos. Hechos 11, 17 y 18 dice: Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esos gentiles habían recibido la palabra de Dios, el evangelio de salvación, pero también recibieron el don, es decir, recibieron el espíritu de santidad. Esos judíos, oyendo esas cosas, callaron porque no había nada que decir en contra, y glorificaron a Dios, maravillados de que Dios había concedido a los gentiles lo mismo que a ellos. Y así el asunto fue aclarado. Nota esto: Pedro pudo haberse puesto a la defensiva. ¿Por qué tengo que darles explicaciones de lo que el Espíritu de Dios me ha mandado? ¿Por qué se atreven a cuestionar al líder del grupo? ¿Qué se creen ustedes para darles cuenta de lo que hago? Pero no fue así. El cuestionamiento de los judíos no fue malintencionado, pues hasta ahora ellos pensaban que el don del Espíritu estaba destinado solo a ellos. Y Pedro, al decir ¿quién era yo para estorbar a Dios?, les estaba diciendo a ellos: ¿quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Y ellos quedaron sin comentarios ni réplicas. Isaías 43:13 dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que hace el Señor no lo estorba nada, y nadie debe intentar estorbarlo. La actitud de Pedro no fue de rechazo ni esquivó el cuestionamiento, sino que atendió la duda que había en los judíos, y los judíos se atrevieron a preguntarle directamente a él. No fueron con terceros, se atrevieron a confrontar a Pedro cara a cara, y Pedro habló claramente, en orden y con verdad a ellos. El Señor mostró su amor a todos, y hubo testigos de su muerte y resurrección. Lo vieron con sus ojos y lo registraron. Y muchos lo han cuestionado para acusarle, pero otros para entender, y así poder gozarse y glorificar a Dios. Yeshua se ha acercado a cada uno de nosotros para entrar y comer con nosotros a su mesa, donde está el verdadero pan y vino, y no ha hecho acepción de personas entre unos y otros. El Señor no tiene dos pueblos, no tiene dos grupitos. Te recuerdo lo que dice Efesios 2, 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Podemos ver aquí que había dos grupitos: los que estaban lejos, los que se pensaban que no tenían derecho a la salvación, a ser parte de la familia de Dios, y los que estaban cerca, los que pensaban que solo ellos tenían derecho a ser de la familia de Dios. Pero Yeshua lo había dicho claramente. Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él te quiere en el mismo grupo donde puedas regocijarte con todos, alabando su nombre. Y esa mesa que ha preparado al que te invita a participar, le costó su vida. Porque no quiere darte migajas y sobras de sobrevivencia, quiere darte un banquete de vida eterna. A partir de esos eventos, veremos cómo el Evangelio se empieza a extender a todo el mundo, cumpliéndose la promesa del Señor de reunir a su pueblo, a aquellos que fueron dispersos y asimilados entre los gentiles, llamando a sus ovejas de vuelta. Y entre esas ovejas estamos tú y yo, porque hemos oído la voz del pastor. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón y ven a él. Y aquellos que estamos en él, recibamos, integremos a los que cada día el Señor va añadiendo, siendo instrumentos útiles para la unidad de su pueblo, nuestra familia. Oremos.
Señor, Rey y Creador del universo, cuán grande es tu amor, que a pesar de tener una condición pecaminosa, nos has hecho tu pueblo y no hiciste acepción de personas, y nos diste mandamientos para guardar la unidad y la santidad sin la cual nadie te verá. Cuando estábamos lejos, sin esperanza y a expensas de este mundo, mostraste tu amor y nos llamaste para hacerte un pueblo santo. Estábamos perdidos, pero nos hiciste saber el camino para darnos vida y encontrarnos contigo, injertándonos en tu familia. Y nos has cambiado lágrimas por alegría, tristeza por gozo, mostrándonos las riquezas de tu gloria. Y ahora tenemos esperanza de vida por medio de aquel que nos amó, pagando el precio de nuestra redención con su sangre. Ahora pues, por el ejemplo que nos das, danos sabiduría para imitar a Yeshua. Ayúdanos a no darnos la espalda como familia, sino que podamos integrarnos completamente como familia que somos, como el pueblo que tú anhelas, para anunciar al mundo tus hechos poderosos y que en Yeshua hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y si nuestro corazón es duro, quebrántalo con tu poder y restáuralo por tu misericordia, para que nuestro sacrificio a ti sea agradable. Gracias por la palabra de hoy. Gracias por tu amor. A ti pues sea la gloria por siempre y rogamos por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Familia, Dios les bendiga. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde
donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.